Bueno, la idea de esta charla más que nada es incentivar a las personas que quieren participar a no solo hacer, o sea, videojuegos, sino también intentar con juegos de mesa, porque los juegos de mesa son dinámicos, es divertida la dinámica. Yo ya participé anteriormente en una Game Jam con un grupo de gente muy pro y hicimos un jueguito de mesa, un party game, porque hay varios géneros de juegos de mesa, ¿no? Y un party game es un juego que es, como lo dice el nombre, es para jugarlo en las fiestas, ¿no? Es algo así casual, rápido y bastante sencillo y divertido. Entonces sí la pasas súper bien haciendo juegos de mesa también en una Game Jam. Ahora, yo les voy a hablar un poco de lo que son los elementos esenciales del diseño de juego de mesas. Bueno, o sea, más que nada son los elementos que tienen los juegos de mesa, que son los tableros, son las fichas, los tokens, pueden ser las cartas también, porque hay juegos de mesa que utilizan cartas, no son solo juegos de cartas, ¿no? Por ejemplo, algo interesante, el Jenga es un juego de mesa, y su género, digamos, como juego de mesa, puedes decir que es un juego de habilidad, porque consiste en que tienes que tener la habilidad para que no se te caiga la torre y hagas el desastre, ¿no? Bueno, estos son los elementos. Este es un tablero de ajedrez, esta es una carta, estos son dados, ahí el dados también se puede usar. Y lo último son fichas o tokens, ¿no? Hay una sutil diferencia entre lo que es fichas y tokens. Significan lo mismo, ¿no? Porque uno está en inglés y el otro en español. Pero las fichas pues, pueden ser, o sea, como que figuritas y demás cosas. Y los tokens son algo genérico, son como canicas, digamos. Entonces, generalmente cuando hablan de un token, es una ficha que puedes utilizarla multipropósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de un tablero en un juego de mesa? Bueno, es el punto del centro, digamos, de la mesa en la que se va a concentrar todos los jugadores para interactuar con el juego, ¿no? Es donde tú y bueno, los jugadores que estén participando van a seguir el proceso del juego, porque en el tablero, o sea, pueden estar los puntos, pueden estar, no sé, la zona donde se aplica la mecánica del juego. Estos son algunos ejemplos de tableros de juegos de mesa. Está el ajedrez, aquí tenemos el Scrabble, el Monopolio, lo de los Exploding Kittens está ahí a la derecha. Y bueno, escaleras y serpientes y esos juegos de mesa que tienen como un recorrido, ¿no ve? Bien clásico. Algo que decirles cuando estamos diseñando un juego de mesa, normalmente, o sea, se hace un prototipo y el juego no termina tan acabado, ¿no? O sea, no necesitas hacer algo así para que tu juego de mesa esté listo, sino simplemente algo sencillo. De hecho, lo mejor que pueden hacer en una Game Jam es irse por algo simple, algo sencillo, algo que puedan hacerlo rápido y más que nada puedan pulir una mecánica que sea dinámica y atractiva para la gente que quiera jugar. Las cartas. ¿Para qué sirven las cartas en los juegos de mesa? Bueno, hay juegos de mesa que son puramente de cartas. Podríamos considerar al Yu-Gi-Oh! O a Magic the Gathering como un juego de mesa, porque es un juego de cartas. Y hay otros juegos que son como Catán, por ejemplo, no sé si alguna vez han jugado Catán, que sirve para, o sea, tiene cartas que le dan dinamismo al juego, aplican variedad o son los mismos recursos, ¿no? No necesariamente tienen que ser fichas o tokens, también pueden ser cartas, lo que sea el recurso. Esos son ejemplos de algunas cartas. Entonces, bueno, o sea, las cartas pueden significar muchas cosas y pueden tener distintos atributos dentro de ellas. O pueden ser también súper simples, como la tercera de ella, la penúltima, y no tener tantas cosas y ya significar bastante, ¿no? Dentro de las dinámicas del juego. Algo interesante que pueden hacer con las cartas es que algunos juegos de mesa se ponen creativos, porque he visto un juego de mesa que se llamaba Glue y juegas con cartas transparentes que las vas poniendo una sobre otra y va formando como una figura. Entonces esa era la mecánica del juego y eso es lo que lo hacía interesante. Los dados. Los dados en un juego de mesa sirven para darle variedad al juego y que el azar, digamos, haga partícipe de la dinámica, de la mecánica principal. A mí no me gusta mucho porque se supone que le da emoción al juego, pero con algo de azar, no sé, a veces se siente muy injusto. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de dados.
no necesariamente tienen que ser dados, o sea, de 6 caras, pueden ser de más caras, de menos caras, no necesariamente tienen que tener números, pueden tener formas o símbolos o distintas cosas que puedan significar algo dentro de su juego. Entonces una forma igual de ponerse creativo para hacer un juego de mesa es usar dados distintos, ¿no? Pueden hacer su propio dado. Ah, ya, aquí está el por qué no me gustan los dados en los juegos de mesa. Pues yo jugaba Risk, que era de los primeros juegos así clásicos que he jugado desde pequeño. Y pasaba, o sea, el Risk consiste en que tú pones tropas en un país, en un cierto continente, y cuando quieres invadir otro país, hay un enfrentamiento. Entonces el que defiende se defiende con sus dados de defensa y el que ataca se ataca con los dados de ataque. Entonces a más unidades tengas, más dados puedes usar. Digamos que yo atacaba con 10 dados y él atacaba y él se defendía con 2 dados. Yo lanzaba todos mis dados y él o me empataba, y como estaba defendiendo yo perdía mis unidades. Entonces yo perdía todas mis tropas contra 2 soldados y me parecía injusto porque tengo mala suerte con los dados. Triste. Ahora los tokens. Bueno, como decía, los tokens son para representar elementos, ¿no? Podemos usar también cartas como tokens o las fichas, ¿no? Por ejemplo, hay jueguitos que llevan lo que es energía. Por ejemplo, estas cositas verdes es un juego que se llama King of Tokyo, que bueno, o sea, para utilizar los poderes que vienen dentro de unas cartas, o sea, el poder es una carta, necesitas, digamos, para comprarlos, gastar este recurso que es la energía. Y los tokens de allá, bueno, las fichas de allá, son de un juego que se llama Viticulture. Es un Eurogame, o sea, es un juego europeo que no es tanto de combate o de peleas, sino ese tipo de juegos consiste en administrar recursos, ¿ya? El juego va de que tienes una viña y tienes que producir vino. Entonces, o sea, es una temática bastante original, a mí me gustó bastante. Y su mecánica principal es que tú tienes trabajadores, tienes un tablero en el cual llevas trabajadores a cosechar vino, a fabricar el vino, a hacer un tour para que la gente pruebe el vino y cosas así, a ganar dinero y demás cosas. Entonces se hace bien interesante ese juego. Si alguna vez tienen la oportunidad deberían probarlo. Bueno, ahora que conocemos todos los elementos que tienen los juegos de mesa, o los posibles elementos que pueden tener, vamos a hablar de lo que es el concepto y la mecánica central. Ya, el concepto va de transmitir algo que puede ser una historia o una experiencia. Entonces, hay juegos que son narrativos, que puede consistir en que, o sea, narrativamente, o sea, se cree una historia entre todos los jugadores, por ejemplo, o las propias cartas jueguen, o sea, cuenten una historia. O hay juegos que lo que se intenta hacer es crear una experiencia, ¿no? O sea, algo que tú juegas, no sé, digamos nervioso, ¿no? O sea, y la experiencia que quieres transmitir es que todos se ponen nerviosos por golpear la cartita del centro cuando sale la carta correcta. Han jugado nervioso, ¿no? Casi nos rompemos. Ya, entonces, esa sería la idea del concepto. La mecánica central llegarían a ser las reglas y las acciones que puedes hacer dentro de tu juego. El nervioso, como estaba dando el ejemplo, es, o sea, la acción, o sea, es tocar lo más rápido que puedas la carta del centro. En otros juegos, como por ejemplo el Viticulture que les había mencionado, el de los vinos, la acción, digamos, o sea, la mecánica central es llevar un trabajador a algún lado y hacer lo que dice en esa zona, ¿no? Les voy a dar el ejemplo de Exploding Kittens, que es uno de mis juegos favoritos, un party game. Su mecánica principal es que al final de tu turno tú robas una carta de la pila de cartas, y si te sale esta cartita que es la explosión, pierdes. Hay formas de evitar, digamos, sacar esta carta, que pueden ser, digamos, la carta de skip, que es azul, que es para terminar tu turno sin sacar la carta. Entonces es bien entretenido y esa es una buena mecánica central porque es súper sencillo. Te la acabo de explicar en 2 segundos, ¿no? La forma de salvarse es utilizando esta carta verde, que es defusar, ¿no? Y lo más divertido de esto es que cuando usas esta carta verde, esa carta de explosión, tú la puedes poner dentro de la baraja sin que nadie vea,
para que al jugador que tú quieras, o sea, le toque esa carta y luego él explote. Entonces ya, ahí ya pierde otro jugador y no pierdes tú. Ahora sí, las reglas y el equilibrio. Es un tema un poco difícil de hacer en los juegos. Las reglas, bueno, están para decirle al jugador cómo tiene que jugar o interactuar con todos los componentes del juego de mesa. Básicamente, o sea, pueden venir, o sea, en las mismas cartas. Es muy genial eso, digamos, es dinámico. Por ejemplo, en el juego de los gatos que le mostré, cada carta tiene su descripción. Entonces no necesitas tanto saber todas las reglas, que es leerse a veces un manual así súper grande. Alguna vez he intentado leer todo el manual de Risk, o una vez quise jugar el Risk de Juego de Tronos. Horrible, porque el manual era enorme. Entonces, creo que jugamos 40 minutos, pero leímos el manual en hora y media. Terrible, no hagan algo súper sencillo para la Game Jam. Algo genial igual es que las reglas las podemos extender. Es decir, podemos hacer un paquete de reglas básicas para nuestro juego y ya cuando la gente entiende la dinámica, sacas unas reglas adicionales para que sea más, sea más entretenido, ¿no? Ya reglas más complejas que permitan ya que los jugadores hagan cosas un poco más interesantes, pero no se lo comen todo de golpe, digamos, al principio cuando recién están aprendiendo a jugar. Entonces es algo bueno que pueden aplicar, que es extender las reglas. Ahora sí, el equilibrio. Hay juegos de mesa, más que nada lo que pasa en los juegos que son de combate, que el equilibrio falla, o sea, el equilibrio balance de juego. Puede ser que tú diseñas un juego y hay una acción dentro de tu juego que es súper injusta que un jugador la tenga primero, porque eso ya significa que automáticamente va a ganar. Entonces como que los próximos 10, 15, 20 minutos de juego pierden su sentido. Entonces lo que hay que intentar hacer es que sea justo y todos tengan las mismas oportunidades. Luego hay que ver, o sea, para lograr eso, lo que hay que hacer es probar mucho el juego. Tú haces tu prototipo en la Game Jam o cuando hagas tu juego de mesa y tienes que probarlo contigo mismo, con tus amigos, con otros jugadores, para que esos jugadores, o sea, te den su opinión o ellos encuentren, digamos, una mecánica que puede estar fallando y haciendo que el juego ya no sea justo para todos los jugadores. Entonces es muy importante que hagan pruebas, prueben el juego y recopilen esa información para que sepan, digamos, qué es lo que falla en su juego. Porque a veces cuando uno está diseñando su juego, o sea, ves todo el camino bonito, digamos, de cómo funciona el juego, pero no se va por ver, o sea, otra cara de la moneda, digamos, en la que puede salir mal algunas cosas del juego. Y tener otra perspectiva ayuda mucho. El prototipo y las pruebas. Bueno, eso es lo que les decía. Lo que hay que hacer es evaluar bastante. Hay que jugar mucho el juego de mesa cuando lo están haciendo. Lo que pueden hacer, o sea, lo que normalmente se hace es utilizar, o sea, materiales súper baratos, económicos, o sea, hacerlo en papel, al lápiz. También hay herramientas digitales, pero eso requiere un poquito más de experiencia y tiempo, digamos, dedicado para hacer un prototipo. Tiene sus ventajas dependiendo de la herramienta, porque hay herramientas igual para hacer las cartas, por ejemplo, que son muy buenas, pero yo recomendaría que en la Game Jam ustedes hagan, o sea, a mano, porque uno, la pasas bien y es divertido, y segundo, o sea, a veces, o sea, hacer un cambio es mucho más rápido y sencillo que hacerlo digitalmente. Y bueno, ya con eso tienen su prototipo y lo pueden poner a prueba lo más antes posible, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de prototipos, ¿no? O sea, está hecho con lápiz y marcadores y así es como se ve un prototipo. Este incluso yo diría que ya está acabado, o sea, para una Game Jam. No es tanto ya un prototipo, eso ya sirve, es reacabado. Ahora la narrativa. Bueno, les había mencionado, hay juegos que son de narrativa, tal cual, o sea, el juego va de descubrir una historia.
y a veces, o sea, hay que darle rejugabilidad a ese tipo de juegos si ustedes hacen un juego explícitamente de narrativa, porque una vez que lo juegas ya conoces la historia, entonces pierde un poco el chiste. Pero ahí pueden utilizar lo que les había mencionado, digamos, las cartas, ¿no? Eventos, que sacas una carta y es un evento, entonces ese evento te permite cambiar un poco la narrativa. Entonces uno se puede poner creativo con los componentes que podemos usar en los juegos de mesa. Algo importante es que hay juegos que no necesariamente son de narrativa, que pueden contar una historia, y esa historia tiene que estar relacionada, digamos, con la mecánica central. Yo les pongo el ejemplo de los jueguitos de los gatos explosivos, que, o sea, su mecánica central es que explotas, ¿no? O sea, la historia va de que tú estás, o sea, todo tranquilo y tu gato hace alguna cosa y terminas explotando. Entonces, la misma carta tiene su propio arte, en la que, por ejemplo, no sé, podría decir que en un juego yo exploté porque mi gato mordió una granada y la liberó y kabum, digamos. Entonces, ahí cuentas un poquito, digamos, eso lo hace un poquito entretenido. Entonces, no necesariamente narrativa nos referimos a que tenga una historia compleja y extensa, sino puede ser algo pequeño y divertido que le agregue sazón, digamos, al juego. Como les decía, pueden estar en cartas, eventos, pueden ser descripciones o incluso la misma interacción entre los jugadores pueden contar la historia del juego. Y bueno, con todo, digamos, lo que ya les he contado hasta ahora, hay diferentes tipos de juegos que podemos crear. Yo he jugado en su mayoría este tipo de juegos, que son los cooperativos, los 4X, generación de mazo, los juegos de fiesta, que son mis favoritos, abstracto. Los juegos abstractos son, digamos, el ajedrez, el Conecta 4. No sé si en juegos como 4 en raya, pero suponiendo las fichitas. Ese es un juego abstracto. Los 4X son juegos que, bueno, es 4X porque tiene exploración, expansión, explotación y exterminio. Es decir, es un tablero enorme en la que primero vas descubriendo partes del tablero. Como en el Catán, normalmente tienen losetas hexagonales que se van descubriendo a medida que avanzas. Y bueno, como vas avanzando, vas poniendo tus fichas a lo largo del tablero, entonces por eso expansión, explotación, porque en esos lados del tablero hay recursos que te permiten hacer más cosas, entonces ahí está la explotación. Y el exterminio, porque tienes que eliminar el resto de jugadores. Los juegos cooperativos, hay un juego que mi pesadilla, porque no puedes hablar en el juego y lo que tienes que hacer es, o sea, tienes cartas y tienes que lograr una misión, que es, no sé, poner unos tipos de recursos en el centro del tablero, pero el orden en que ponen las cartas influye mucho. Entonces, sin decir ni una palabra, tienes que coordinar con todos los jugadores a quién pone primero la carta y qué carta ponen primero. Y para mí es una pesadilla, porque yo coordinar con mis compañeros con los que he jugado era al diablo, no se podía. Luego están los juegos Ameritrash, ese término lo van a escuchar bastante si googlean juegos de mesa. Generalmente, o sea, son los jueguitos que tienen miniaturas. No sé si alguna vez han visto Warhammer 40.000. Esos son juegos de mesa que tienen sus miniaturas y la gente los colecciona y los pinta y todo lo demás. Y hay juegos así como, por ejemplo, King of Tokyo, que es uno de los primeros juegos que he jugado, bastante entretenido, que tiene sus miniaturas que son de cartón, son planas, digo, no necesariamente son una impresión 3D, una obra maestra. Entonces también podrían aplicar eso, ¿no? Hacer figuritas de cartón que puedas ponerlas de pie, digamos, en una base. Luego están los card driven, que son los juegos que son manejados por cartas. Entonces el juego, o sea, la mecánica principal está alrededor de utilizar cartas en tu juego de mesa. Están los juegos económicos, que son los baratos, no mentira. Son juegos son juegos que van de gestionar recursos, ¿no? Generalmente, al final, el jugador que tiene más recursos, más de una moneda o más de algo, puntos de victoria, normalmente le ponen el nombre, es el que gana. Y bueno, como juego económico están los Eurogame, que son los de Europa, que son de gestionar recursos. O sea, no vas a encontrar un Eurogame que sea de peleitas, porque los de peleitas son los Ameritrash, como les dicen. Están los juegos de bluffing, que son juegos como que de mentir, de engañar y esas cosas.
Hay un juego muy bueno que es Party Game, que es Polilla Tramposa. Lo pueden buscar para que se den una idea, digamos. Están los juegos filler. Los juegos filler son juegos. Es que ahí les voy a primero contar. Los Wargames. Ahí los Wargames. Los Wargames son juegos que narran un suceso histórico. Puede ser la Guerra del Pacífico. De hecho, hay un juego que se llama la Guerra del Pacífico. Y su duración es de 17 a 30 y algo horas. Ya, entonces ese tipo de juego que lo juegas en familia o con amigos muy viciosos y lo tienen en una mesa por meses. Entonces, tú juegas 2 horas, 3 horas de eso y no quieres saber de existir o de pensar más en la Guerra del Pacífico, entonces quieres jugar otra cosa, digamos, entre medio o antes de comer o lo que sea. Y ahí es donde entran los juegos fillers. Entonces, tal vez un buen enfoque, digamos, de una game jam no es hacer un wargame, sino sería hacer un juego filler, algo que puedas jugarlo tranquilo en 10 minutos a media hora, digamos, a más tardar, para descansar, para relajarse y pasarla bien. Luego están los juegos de, bueno, creación de motores y los juegos de habilidad. Los de habilidad, ya les comenté, es el Jenga. O ese que han visto de sacar unos palitos y se caen unos monitos, que siempre pasaban de propaganda por la tele. Ese es un juego de habilidad, digamos, porque consiste en eso. Y creación de motores es lo que normalmente tienen los Eurogames, que consiste en conseguir cartas, más o menos, o sea, normalmente son cartas, y esas cartas, o sea, te permiten hacer una acción. Entonces, digamos, mi acción es que cada turno yo saco 1 de oro, pero tengo una carta que dice que cada turno, o sea, puedo duplicar el efecto de una carta. Entonces ya no saco 1 de oro, saco 2 de oro. Entonces ese es el motor que estoy armando, ¿no? Y cada vez que me toque empiezo a conseguir mucho oro y ese oro lo utilizo para otra cosa. Entonces esa es la idea, digamos, de hacer un juego de creación de motores. Entonces la gente, o sea, prueba distintas estrategias y todo lo demás. Y ahí es donde hay que tener cuidado con el balance del juego, porque puede ser que el primer jugador consiga la carta que te duplica la otra carta y ya gana el juego. Entonces tienen que ver de que sea justo y todos tengan las mismas oportunidades. Y bueno, no sé cuánto duró mi charla, pero eso es todo. Preguntas. ¿Cuál ha sido el juego o los juegos que han hecho que tengas ese gusto y te llame mucho la atención, o sea, la que te ha atrapado para que vayas explorando más el mundo de los juegos? Ahí, a ver, les cuento cómo empecé a jugar los jueguitos de mesa. Y un día estaba todo tranquilo, jugando Yu-Gi-Oh, que era lo único que jugaba. Y un amigo, que justo con el que igual participamos en una Game Jam, me invitó a jugar juegos de mesa. Y yo dije, no, qué flojera, Monopolio dura horas, el Reyes dura semanas, Ludo, no me agradaba mucho la idea, pero dije, no, te va a gustar, ven. Y fui, y me hizo jugar Exploding Kittens, me hizo jugar Dixit, que Dixit es un juegazo en el que tienes que decir cosas, o sea, a través de imágenes, más o menos, o sea, que son dibujitos bien bonitos. Me hizo jugar King of Tokyo. King of Tokyo fue el juego que me atrapó, porque, o sea, nunca había visto, o sea, que había poderes, había miniaturas, por así decirlo. Entonces, era bien dinámico, y eso fue lo que me gustó. Entonces, yo empecé con esos juegos. Y actualmente mi juego favorito es el Exploding Kittens. Es un party game buenísimo. Y su arte, eso es lo que más me gusta, porque su arte son gatitos y si ves las cartas de cerca, o sea, son cosas graciosas. O sea, aquí vimos una explosión. Es chistoso, es buenísimo. Si leen las cartitas, es genial. Hay una carta que es Snow, esta es la roja. Y digamos que yo quiero saltar el turno porque sé que hay un explosivo en el tope de la baraja. Y alguien me dice que no, pero yo le puedo decir otra vez que va a ser que no, y esa persona me dice que va a ser que no, y así encadenamos un montón de esas cartas, ¿no? Para ver quién explota. ¿Alguna otra pregunta? Acá. ¿Cómo decides qué elementos o características incluir en un juego y cuáles descartarlos? Ya, eso va más que nada en las reglas. Un consejo que yo vi en las reglas, o sea, un consejo así de diseño, digamos, que puedo darte de cómo crear las reglas, es que si tú estás explicando una regla y te estás tardando, es que ya como que algo turbio está por ahí, porque puede que la regla sea demasiado compleja, al menos como para empezar.
Entonces tú puedes ver que tal vez esa parte de la regla sea algo que no necesitas agregar a tu juego y tienes que hacerlo entonces más simple aún y ver si ya con lo más simple que puedas funciona el juego. A ver, tú estás primero. Fuera de preferencias personales y el tiempo que es limitado en la Game Jam, ¿algo impediría que tratara de proponer un juego más complejo que un party game? Digamos, no sé, por ejemplo, un Legacy, algo así, o no se recomienda por el tiempo, entiendo eso, pero ¿algo lo impediría? No, o sea, de hecho son libres de hacer el tipo de juego que quieran. Yo solo recomiendo, digamos, que hagan un party game o algo, porque vas a tener que probarlo con gente que está en la Game Jam. Entonces, la gente se va a acercar y no va a querer sentarse 1 hora y media a probar su juego, a lo mucho 15 minutos. Entonces, tienes que ver que tal vez el concepto de tu juego, que puede ser un wargame, pero que sea un wargame que la primera parte, o sea, sea el demo de 15 minutos lo que vas a presentar. Y ya, si la idea agradó tanto, pues fuera de la Game Jam llegas a trabajarlo para que sea el juego que quieres. Y si digamos me inscribo a la Game Jam que dura 48 horas, ¿tu equipo qué miembros necesariamente necesitaría para que colaboren bien? Digamos? Porque hay diferentes componentes, ¿verdad? Dijiste los materiales, la historia, la regla y todo eso. En tu experiencia, ¿cómo tendría que ser un equipo? Bueno, no es tan complejo, digamos, como en los videojuegos, que necesitas alguien que se encargue de hacer el arte y todo eso, así, especialistas como tal. O sea, si tienes alguien que sepa dibujar, ya sea en tablet o directamente en cartulina con crayones, pues buenísimo, digamos. O sea, necesitas alguien que vaya a hacer el arte. Necesitas a alguien que pueda hacer, digamos, tal vez las fichas, ¿no? Si quieren pueden hacer con impresora 3D, pero también pueden hacer fichas de origami, digamos. Entonces, o sea, puedes distribuir así las personas y lo más importante yo pienso que es que hayan jugado juegos de mesa, ¿no? Para que tengas una idea de qué conocimientos tiene tu equipo y sobre qué puedes, digamos, basar para crear una idea nueva, ¿no? Si no conoces muchos juegos de mesa, está un poquito complicado que empieces a crear juegos de mesa. Lo mismo que sería, si no conoces muchos videojuegos, o sea, no vas a poder crear una idea innovadora, o sea, va a pasar la clásica de, uy, tengo una idea buenísima, ¿qué tal si hacemos un juego con cartas de monstruos que tengan ataque y defensa? Y estás repitiendo, digamos, el Yu-Gi-Oh! De toda la vida. Gracias. ¿Por qué recomendarías hacer un juego de mesa en la Game Jam? Desde tu perspectiva. Bueno, o sea, no mucha gente hace juegos de mesa y es un poco innovador. Por ese lado atrae más a la gente, digamos, a que vean el producto que estás haciendo. Yo lo siento menos complejo en cuanto a tiempo o estresarse programando, digamos, porque en los videojuegos puede ser que algo no corre en el código y hay bugs y no sé qué. Los juegos de mesa lo que te puede pasar es que una mecánica te haya salido mal, esté rota y bueno, tienes que rehacer un poco la regla, digamos. Entonces se vuelve más dinámico y la pasas re bien porque es sencillo, digamos, lo haces con lápiz y papel y puedes ir a empezar a probar rápido, mientras que en un videojuego tienes que primero, o sea, preparar varias cosas, ¿no? Ver los assets, el código, empezar a implementar el motor, la idea. Yo recuerdo que en la Game Jam les dan una temática, entonces es bien fácil, digamos, a partir de lápiz y papel empezar a trabajar sobre la temática. ¿En qué parte del desarrollo tú generarías el manual? Porque cuando hemos desarrollado un juego de mesa hemos tenido problemas en ese punto. El manual al final lo hemos desarrollado en media parte porque teníamos cartas o muy desbalanceadas o cartas poco balanceadas. Entonces, ¿en qué parte tú desarrollarías el manual para tenerlo? O sea, con manual te refieres a donde van las instrucciones de cómo jugar y básicamente las reglas, ¿no? Ok. Eso, o sea, como lo puse, digamos, en la presentación, va más o menos por la mitad. O sea, cuando ya empiezas a generar el motor del juego, digamos, la mecánica principal y el concepto, digamos, del juego que van de la mano, tú ya tienes ahí para empezar a hacer el manual. Entonces ya puedes escribir, digamos, qué es lo que tiene que ser tu juego y por qué lo tiene que ser. Una vez que ya tienes eso, recién agregas los componentes, que es el tablero, las fichas, las cartas. Entonces tú ya tienes escrito un poco del manual
que llegaría a ser esa mecánica principal y su concepto. Y luego vas agregando las cartas y eso. Entonces puedes ir sacando cartas, sacando mecánicas adicionales, ¿no? Lo importante es que siempre va a haber una mecánica central, por eso es central, ¿no? Y puede haber muchas otras mecánicas que acompañan al juego para tener un concepto, digamos, más amplio. Ya. Bueno, muchachos, muchas gracias.